Buenas tardes y agradecemos a quien todavía nos acompaña en este panel, que realmente lo vamos a hacer muy ágil, muy importante. Agradecemos y presento al doctor Ulises de Concamín, que nos acompaña, experto en política industrial. Un tema muy relevante que debemos de abordar porque finalmente la industria 4.0 también el sector gobierno lo tiene que impulsar. Y por otro lado, licenciado Santiago, que nos acompaña de ProMéxico, director de inteligencia, y también la perspectiva que está haciendo ProMéxico, esta importante institución del gobierno federal, enfocada a potenciar los esfuerzos económicos del país y buscar otros mercados a lo largo de otras latitudes. Quisiera empezar en este panel poniendo en consideración y dar seguimiento a lo que ya se hablaba hace un momento en el panel de la vinculación entre academia y industria. ¿Cuál es el papel que tendría que ejecutar el gobierno para fomentar esta vinculación, también llamada triple hélice? Doctor Ulises. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La política industrial debe ser dirigida por el gobierno federal. Sin duda, el gobierno federal va a tener que analizar a través del Plan Nacional de Desarrollo, convocar a todos los sectores empresariales del país, a la academia, a los centros de investigación, a los estados y municipios y a aquellos expertos e interesados en los diferentes temas industriales para poder hacer la política industrial. Es importante que ustedes sepan que desde 1940 hasta 1980 se tenía una política de sustitución de importaciones. Esta política lo que hacía una industria lenta, una industria protegida, una industria que de alguna u otra forma no estaba compitiendo internacionalmente. Aún así, nos llamaron el milagro mexicano porque crecimos al nivel del 6% del Producto Interno Bruto de manera anual, promedio en más de 35 años, lo cual fue bastante importante y bastante bueno. Después tuvimos de los 80s hasta por 1990, pues una época perdida, le llamamos el Triángulo de las Bermudas, se desapareció todo. Tuvimos problemas graves con la economía, políticas lamentablemente se cargó demasiado de cargas fiscales, cargas de varias índoles a los industriales. Demasiados procedimientos, demasiadas cosas que hizo muy lenta a la industria y prácticamente esos 10 años no hubo crecimiento. Posteriormente, del 90 en adelante, se hicieron todas las políticas de promoción de exportaciones, los tratados de libre comercio, y bueno, pues en los últimos años tenemos un crecimiento promedio ponderado del 2%. Es decir, tenemos un problema grave. En 35 años, México no ha tenido una política industrial. Es un caso grave. De hecho, colegas míos de Francia y de otros países como Alemania, Vietnam, nos dicen, ¿qué les pasa a México? ¿Por qué no han creado una política industrial? Digo, bueno, en parte lo desconozco y en parte porque no quisieron. Así de sencillo, la política de México por muchos años fue laissez-faire, dejar hacer, y bueno, que el mercado decida. En un país, en un mundo tan competitivo, no podemos hacer eso. Afortunadamente, se tiene ya por parte de las cámaras industriales un primer acercamiento con el nuevo gobierno y por primera vez escucho que un presidente, un candidato, en este caso a presidencia de la República, se compromete a establecer una política industrial. ¿Qué es la política industrial? Pues es simplemente la solución a los problemas más importantes de la industria de este país. ¿Cómo se maneja una política industrial? En 3 grandes ejes, lo que ustedes le llaman la triple hélice. Es el sector público, privado y educativo, incluyendo la parte de centros de investigación, vinculados fuertemente. Una vez que tengamos esta triple hélice coordinado, les quiero dar un dato. El 90% del empleo se genera en este país por la iniciativa privada. Y el 84% del valor y valor agregado de este país se da por la iniciativa privada. El resto es gobierno. Creo que tenemos que hacer centrales de inteligencia para poder saber cómo está la situación, poder determinar los sectores industriales a donde la política pública se debe de enfocar y ponernos a trabajar. Yo tendría alguna pregunta aquí.
y al público, ¿quiénes de ustedes están participando o han participado en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quiénes de ustedes los han convocado para, de alguna manera, hacer la política industrial? ¿Saben algún modelo para eso? No sé, levanten la mano el que haya hecho una participación de este tipo. Ese es el problema. Si nosotros no participamos en elaborar las políticas públicas locales de los municipios, de los estados y de la federación, conjuntamente con la industria, la academia, tiene que haber una relación férrea con las universidades y centros de investigación, no vamos a salir adelante. ¿Por qué otros países como Vietnam tienen crecimientos económicos y un potencial tremendo a nivel industrial? Pues porque tienen una política industrial. La base del desarrollo se llama política industrial. Muchas gracias, doctor. En este sentido, y reconociendo la importancia de México, de contar o de estas debilidades o estas áreas de oportunidad que tenemos, yo pasaría a preguntar a ProMéxico, en esta parte importante del trabajo que desempeñan, ¿qué tendencias globales han identificado en el tema de innovación y qué áreas de oportunidad México como país tendría que desarrollar? Muchas gracias. Nosotros, como parte de la unidad de inteligencia de negocios, que mi jefe es Marco Espinosa y yo soy el director de estrategia y análisis prospectivo, nos tocó participar muy de cerca en el descubrir cuáles son esas tendencias y aplicarlas en México. A ver, ¿cuáles son las fortalezas del país, las necesidades del país e incluso las debilidades? Para entender en qué tendencias nos podemos trepar, por así decirlo, podremos participar y en cuáles otras debemos impulsar el trabajo para formar parte de ellas. De hecho, todo este trabajo se encuentra en la página de ProMéxico, en el MIM y el MEM, son herramientas para inversiones y herramientas para exportación, les invito si la quieren revisar, porque se estudiaron las principales tendencias impulsadas por aquellos creadores, las mentes de la Feria de Hannover, en Alemania, donde nace el concepto de Industria 4.0, y los principales países que han adoptado esta tendencia tecnológica, esta gran transformación digital para la industria. Y con ello se recibieron los materiales y se hizo la inteligencia para ver en qué México debería participar. Se detectó que hay 3 principales industrias en México con la suficiente madurez para aplicar la transformación digital en sus procesos industriales y la vinculación entre ellos, porque la industria 4.0 no es nada más automatización, ni nada más conseguir nueva información para analizarla en Big Data, sino que se centra en conectarse y colaborar. Las 2 principales tendencias es esta colaboración entre diferentes industrias, entre diferentes procesos productivos, entre clientes y entre proveedores, para que entre todos se logre una mayor eficiencia, reduciendo los costos y los tiempos de operación, de producción, de entrega, de seguimiento. Entonces, les decía que son 3 principales las industrias. ¿Ustedes cuáles creen que podrían llegar a ser? La primera empieza con A. Automotriz, claramente, porque tenemos mucha inversión y mucho camino andado en el país. Entonces, es una industria con la suficiente madurez para crear fábricas inteligentes y para conectarlas entre sí, no únicamente en el país, sino con otros países del mundo, otras líneas productivas. La segunda también empieza con A y es algo que no existía hasta hace poco en el país o que no se impulsaba con tanto grado, a este grado, que es el aeroespacial. Y ahora tenemos de las empresas más importantes del mundo, creo que están de las 10 empresas más importantes del mundo en el sector espacial, hay 9 en el país, si mal no recuerdo. Muchas concentradas en diferentes clústeres y en una estrategia nacional. No es como tal una política pública, pero sí fue un consenso que se desarrolló entre la triple hélice para que cada estado encontrara una vocación productora. Entonces, Querétaro tiene su propia vocación, Chihuahua tiene su vocación, Sonora tiene su vocación, Aguascalientes la va a descubrir, Monterrey la tiene, y entre todos ponerse de acuerdo e impulsar la industria a nivel nacional, cada quien en su rol. Te toca de defensa, de medio, de delantero, de portero, sigue tu rol y vamos a pasarnos el balón, ¿no? Estar conectados y colaborar. La tercera industria que se detectó en este estudio, que ya está publicado, si mal no recuerdo, y si no está unos días de publicarse en la página de ProMéxico, México como aliado de los líderes en innovación industrial, es la industria química. Y va muy de la mano
porque comparte muchas características con la industria electrónica. O sea, en el fondo estamos hablando de 4 industrias, pero se subdividieron en estos 3 apartados, ¿no? Aeroespacial, automotriz, químico y electrónico. Cuentan con la madurez de implementar tecnologías de industria 4.0 en sus procesos. No, muy interesante, muchas gracias. La verdad es que es información muy valiosa. Creo que ProMéxico, el esfuerzo que ha hecho, reconociendo también que fuimos el país invitado a esta importante feria de este año, de Hannover, dando seguimiento, y lo platicábamos hace un momento, acá mientras nos ponían los micrófonos con el doctor Ulises, realmente toda la ausencia que hay por parte del gobierno en tener una política industrial. Si bien las políticas públicas tienen que ser el esfuerzo pragmático para llevar a cabo la realidad ya en el ejercicio de gobierno, no hay o no se identifica claramente en México una política claramente industrial. Esto representa también un área de oportunidad, y sobre este tema, y también con la gran experiencia que tiene el doctor, la verdad es que tiene experiencia como representante de México en otros países, ahora desde la perspectiva de Concamín. Me gustaría que nos hablaras un poco más, y también aprovechando que, que dentro de la audiencia hay representantes del equipo de transición al nuevo gobierno. Perfecto. Claro que sí. Miren, ahorita tenemos que tomar en cuenta que tenemos 3 grandes sectores en la economía. El sector primario, que es lo que es agricultura y ganadería; sector secundario, que es principalmente manufactura y minería; y el sector terciario, que es servicios y comercio. No podemos jactarnos de tener una política industrial si no vinculamos la política del sector primario y del sector terciario. ¿Por qué? Porque las políticas públicas tienen que estar vinculadas al presupuesto. Es decir, si ahorita yo les digo que vamos a hacer un edificio de 100 pisos y hago toda la política para hacer el edificio de 100 pisos y de repente me dan nada más 20 millones de pesos, pues vamos a hacer nada más 3 pisos, me explico, no los 100 que necesitamos. Es decir, todo esfuerzo de planeación estratégica nacional, de política pública, de planes sectoriales, transversales, especiales o regionales, tiene que estar fuertemente vinculados con el presupuesto de egresos de la Federación. Esa es la primera situación. La segunda es, ahorita les mencioné que el 90% del empleo lo da la iniciativa privada y el 84% del valor agregado se da por parte de la iniciativa privada. No podemos estar haciendo un plan nacional de desarrollo simplemente sacando una política industrial con presupuesto del gobierno federal. Eso sería totalmente desastroso. Tendríamos que irnos a modelos de pláticas ya con bancos, con aseguradoras, fondos de inversión y la parte de fintech, que es toda la parte de nuevo desarrollo de la industria financiera internacional, la parte técnica, para saber cuál va a ser el potencial inversión en el sector industrial para México. Una vez que hagamos eso, tenemos que ver cuánto atracción de inversión extranjera directa pretendemos para el país, más el presupuesto de egresos de la Federación, para saber con cuánto dinero vamos a contar y cuál va a ser los sectores. Hablabas ahorita de la automotriz, aeroespacial, químico y electrónico. Esos son los de alto potencial, pero tenemos otros que se llaman transversales, como es la parte de oil and gas o energía, o sea, incluyendo electricidad y energías alternativas, que es importante que sea parte de una política industrial. Energía. El otro es tecnologías de información y comunicación. Yo estoy hablando no de industrias, hablando de sectores. O sea, esto tiene que ser más allá de una industria, tiene que ser multisectorial. La otra área importante es construcción e infraestructura. Otra área importante que también es transversal es la parte de minería. Minería es muy importante también meterla como uno de los factores transversales de desarrollo para México. Otra de las áreas también que es importante mencionar, pues es la automotriz y autotransportes y aeroespacial. Si nosotros podemos establecer todos los elementos de política pública, bajándola a una política económica que a su vez baja una política industrial, podemos decidir cuánto dinero vamos a hacer y vamos a destinar cada año en los próximos 6 años y cuáles son sus perspectivas de crecimiento. De tal manera que ahora sí podemos hacer planes ya sectoriales con programas dirigidos a industrias de alto retorno a la inversión, de alto crecimiento, y ahora sí podemos realmente pensar en crecimientos del 4, 6, 8 y 10% del Producto Interno Bruto. Mientras no hagamos ese esfuerzo, otra cosa de las que me he topado muy fuerte, yo estoy recibiendo ahorita técnicamente todos los documentos de todas las cámaras y asociaciones en esos rubros transversales y en estos rubros potenciales. ¿Qué estoy viendo? Que lamentablemente ahorita la industria está escribiendo cartas a Santo Claus.
Es decir, te doy mis 150 necesidades. Yo se lo regreso y le digo, mira, está muy bien, aquí hay elementos de política pública, pero necesito que por favor ustedes vayan disminuyendo sus peticiones a aquellas que sea la ley de Pareto. Enfóquense mejor al 80%, al 20% de las propuestas que tengan alto impacto, es decir, un 80% de impacto. Porque si tú le llegas al nuevo gobierno con 10,000 propuestas, pues te van a tirar a loco. Tenemos que hacer ese ejercicio de inteligencia para saber qué realmente necesitamos. ¿Qué les puedo dar de consejo yo en concreto para que la industria presente propuestas conjuntamente con las universidades y con los centros de investigación? Porque después estos grupos se van a tener que sentar con gobierno. El ejercicio de política pública es un ejercicio de representación, no es el club de Toby. Es decir, si una sola universidad lleva el modelo y una sola asociación industrial quieren hacer la política pública, estamos equivocados. Esto tiene que ser un esfuerzo nacional, es un esfuerzo de política de Estado, donde tendríamos que ver las repercusiones en el sector, en todos los sectores, pero que se van a apoyar desde luego, pero también en la parte ejecutiva, legislativa y judicial. Es decir, tenemos que adecuar leyes, tenemos que hacer un trabajo titánico. Tenemos la gran ventaja que estuvimos, como tú sabes, la semana pasada, el lunes, con el equipo, parte del equipo de transición, estuvo Andrés Manuel López Obrador por ahí, y al rato si quieren les platico un poco de lo que se acordó, porque yo creo que para ustedes va a ser muy importante saber los acuerdos y los direccionamientos de la política industrial. Por primera vez un presidente en 35 años se compromete a una política industrial. Desde luego muy interesante. Y justamente quería también preguntar eso. Sabemos que el lunes pasado Concamín entregó directamente al nuevo presidente electo una serie de propuestas, un documento. ¿Cuál es la percepción desde los industriales con este cambio de gobierno? Pues estuvimos varias horas con ellos, estuvieron las principales cámaras industriales del país y asociaciones. Como saben, Concamín es representada por más de 110 organismos y cámaras industriales. Estuvieron los líderes de todas estas industrias. Estuvimos en una sesión bastante larga. Yo vi al presidente electo muy conocedor. O sea, una cosa, yo creo que es una labor o es un deber, ¿no?, transmitirle estas reuniones que se tuvieron, porque fueron reuniones en privado, y comentarles lo que pasó. Yo vi a un Andrés Manuel conocedor de los temas y problemáticas del país. Me gustó una frase que la dijo en el Hotel Hilton el día que ganó y la volvió a repetir. Primero los pobres por el bien de todos. Eso es muy importante. No tenemos políticas públicas con trasfondo social. No requerimos una cuarta hélice. Las políticas públicas del país deben ser dirigidas con responsabilidad social. Y eso fue una de las cosas que me dio mucho aliento. Tiene un equipo bastante profesional, gentes con doctorados en Harvard. Ustedes se sorprenderían el equipo que está formando. Hay cosas que a lo mejor ahorita no entendemos, pero bueno, yo lo que sí vi es que es un señor que sabía lo que estaba diciendo. Habló de seguido por una hora, diciéndonos las problemáticas que se tienen. Pidió una sola cosa a los industriales. Él quiere ese proyecto para ayudar a los jóvenes, para ese proyecto tutorial, escuela-empresa, y que se contraten a esta cantidad de jóvenes para que se capaciten en un proyecto dual dentro de esta nueva política de gobierno, porque es un cambio total, paradigmático totalmente. Yo vi a mis compañeros empresarios muy contentos. La verdad, el señor se comprometió por primera vez delante de todos en hacer una política industrial, lo cual a mí me dio mucho gusto. Dije, bravo, hasta que alguien tuvo el valor de hacerlo, ¿no? Y después nos dijo lo que requería de nosotros. Yo sentí que fue una excelente reunión, con conocimiento de causa. Pues tiene sus ejes transversales, como la parte de corrupción. Por eso está haciendo la Secretaría de Hacienda un solo centro de compras, que va a estar muy difícil para ellos, pero bueno, creo que se vale esperar y ver cómo funciona. Y bueno, platicamos con varias gentes de la Secretaría del Trabajo. Una política pública, otra cosa que les doy el tip. Tienen que sentarse los industriales con las necesidades de ustedes, de la academia y de los centros de investigación, para después discutirlas con el gobierno. Pero estas necesidades que vayan a tener, las tienen que poner en un formato asequible, es decir, algo que sirva.
No nada más estas grandes ideas de yo quiero pues, que me den a mí 100 pesos o que me paren los impuestos o que me paren las exportaciones. Son cosas muy específicas. De hecho, me ofrezco con ustedes para darles el formato que estamos manejando a nivel industrial nacional para que ustedes detecten las necesidades, los insumos que requieran para poder forjar una política para el Estado de Morelos. Para mí es inconcebible uno de los estados con mayores centros de investigación que no tenga el desarrollo como otros estados como Nuevo León, Jalisco o Querétaro. Para mí es inverosímil. O sea, yo he estado aquí en todos sus centros de investigación, yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, he estado en el CONACYT, en el CINVESTAB, en el Centro de Investigaciones Eléctricas, y cuando estuve ahí me doy cuenta que tienen más de 6,000 doctorados, que son parte de un proceso de integración con las empresas multinacionales como General Electric, Toyota, etcétera, a nivel mundial. Nuestra mano de obra, nuestros doctorados, nuestros proyectos de investigación son de alto impacto, son gente muy bien remunerada y son un orgullo para el país. Lo que les estoy diciendo es que tenemos el recurso humano, lo que nos ha faltado es vincularnos. Estamos desarticulados, el gobierno anda para todas partes. La Secretaría de Economía anda por un lado, la Secretaría de Hacienda anda por otro lado, el CEDESOL anda por otro lado, y no ha habido un articulador. Requerimos articular los esfuerzos de planeación estratégica nacional, de políticas públicas, para que nuestros programas puedan llegarle a las empresas adecuadas, tengamos altos retornos de inversión y podemos reactivar a este país que tanto lo necesita. No, excelente, muchas gracias. Sí, desde luego, también decir que somos un estado con una Secretaría de Innovación, pero ha faltado, ya se comentaba en el panel anterior, ha faltado eso. Me parece que es una política pública, una política industrial, que sea el motor que vincule, que articule estos esfuerzos desde la academia y la empresa, es como en Morelos podemos hacer. Tomamos la palabra y desde luego que en Morelos levantamos la mano para sumarnos a esas iniciativas de los industriales. Laura. Sí. Gracias. Siguiendo un poco la idea del doctor Ulises, que es muy cierto esto de la desarticulación y también lo que estamos comentando de Morelos tiene muchísimo potencial, no únicamente de investigación, también tiene este ímpetu de emprender, ímpetu de comerse el mundo, vamos. Una de las tendencias, y retomando quizás este punto como algo de lo más importante que pudimos detectar, es la creación de polos de competitividad. Es decir, lugares no forzosamente tienen que ser clústeres, porque eso implicaría cercanía geográfica, ¿no? Estar todos en el mismo pueblito o en el mismo centro, en el mismo nave industrial. Más bien, conseguir estos polos, esta especie de red de colaboración entre la triple hélice, donde el gobierno, la academia, inclusive muchísimo de la investigación privada también, la industria y el desarrollo sectorial se pongan de acuerdo para colaborar, retomar e impulsar las economías de escala según las necesidades sectoriales o industriales y transsectoriales, porque puede haber un polo de competitividad para todos los proveedores de diferentes industrias, por ejemplo, donde se investiguen nuevos métodos, donde se investiguen nuevas tecnologías para impulsar y eficientarse. Simplemente, por un lado, sí, la industria 4.0, pero por otro lado, toda la transformación digital, la colaboración interna y el desarrollo humano. Porque tenemos el potencial, pero como muy bien decía el doctor, estamos muy desarticulados. La tendencia mundial es crear polos de competitividad, en una especie de consorcios, no únicamente locales, sino incluso internacionales, para fomentar la colaboración, sí, las economías de escala, la sustentabilidad y también la responsabilidad regional, sea de un lado social, sea de otro lado económico y del otro lado político, para que todo se pueda entramar como si fuera un engranaje que permita que los sectores colaboren entre sí y que una mejora en el sector automotriz redunde también en que se está mejorando, impulsando el sector textil, por ejemplo, las nanotecnologías, y que el hablar de ciberseguridad me permita implementar nuevas tecnologías financieras o incluso nuevas apps o hasta adoptar simplemente colaboración entre distintas fábricas para que puedan compartir los planos y compartir la información. Entonces, esta creación de polos de competitividad necesita obligatoriamente la voluntad de las personas. No es una cosa de dinero, de inversión. Es cosa de que nos queramos juntar
¿Qué queremos aportar? ¿Tú qué vas a aportar? ¿Cómo nos compartimos información? Para entre todos juntar las manos y jalar parejo en ese aspecto. No, muy interesante. Retomando un poco los tres áreas que identificó ProMéxico. Hablabas de automotriz, se hablaba de aeroespacial y de química. En la parte automotriz realmente somos un estado que se ha quedado corto. Se han ido otros estados importantes inversiones, quizá un poco el desarrollo de proveedores. En el panel pasado tuvimos una empresa destacada en ese sentido. La parte aeroespacial no la conocemos en el estado. Y la parte química, la universidad estatal está ahí haciendo esfuerzos importantes. Pero retomando esta parte de los puntos de competencia o estos quizá polos más específicos, ¿cuáles serían las acciones que tendríamos que tener como empresas Morelos para, con ya las recomendaciones de ProMéxico, ahondar en nuevos mercados? Seguramente han escuchado aquella frase famosísima en los principios de los 90, ¿no? Piensa globalmente, pero actúa localmente. De hecho, creo que por aquí viene una idea muy parecida. Es correcto. Un reto desde una perspectiva local. Nosotros lo que hacemos en inteligencia de negocios es crear la información general, de modo que se pueda aplicar e implementar con situaciones y realidades locales. Vamos a poner un ejemplo. De nada sirve la transformación digital, la industria 4.0, si nadie la adopta. Podemos tener modelos padrísimos de colaboración y complementariedad de datos, de información, ahora sí que hasta los relojes tipo Iron Man o la película, ¿no? Salen los hologramas. Pero si nadie la usa y somos el único que tiene esa tecnología, no sirve de nada. Si tenemos un grupo de WhatsApp y nadie tiene teléfono, solamente el que creó el grupo, diviértete con tus mensajes, ¿no? Diviértete con tus memes. Entonces, la idea de poder aplicar, entender las grandes tendencias, las megatendencias internacionales, las tendencias de México, dónde pueden participar y a lo mejor la vocación de cada estado, tiene que bajarse con el conocimiento y la experiencia local. Yo no tengo una respuesta clara de qué deberíamos estar haciendo como estado. Yo la verdad no tengo la experiencia ni siquiera de vivir en el estado. Creo que eso es una labor de cada uno de nosotros a nuestra medida. Te puedo decir, sí tenemos que crear estos consorcios, tenemos que empezar diálogos, juntarnos con los que tenemos esta afinidad, una visión a largo plazo y entender por dónde va el país y cómo queremos participar. Ahí les invitaría quizás a acercarse a la oficina local de ProMéxico con la licenciada Lisbeth, que está aquí adelante, y Angélica, que están participando en entender y entienden mucho mejor que yo cuál es la realidad empresarial y el ecosistema de negocios de Morelos. Conocen también cuáles son las vinculaciones y se pueden acercar a otros órganos, a las mismas universidades. Tiene que empezar de ellos y sobre todo, quizás ese es el tip, y el doctor Ulises no me dejará mentir, tiene que empezar desde la industria. Sí, el gobierno nos va a ayudar, nos va a habilitar, los investigadores nos van a acercar la tecnología, pero si la industria no marca el paso y no dice, nosotros ya nos juntamos, mis cuates, mis compadres, y queremos este proyecto, primero no se va a realizar, porque ustedes son los principales interesados. Segundo, no va a trascender, porque los proyectos que nacen del gobierno suelen acabarse con las administraciones, por decirlo de manera muy general. En cambio, si queremos un proyecto a 20 años, ¿quién tiene que ser el responsable y el que tenga este ownership, ¿no? La posesión del proyecto? La voluntad de las empresas. Ustedes no van a cambiar, ustedes van a seguir impulsando y deben marcar el paso y las necesidades para que los demás respondan en su rol. Oh, muy interesante y gracias. En la parte de innovación, sí, la universidad, por ejemplo, autónoma, está avanzando en temas. ¿Cómo los empresarios, y retomando también esta parte que es justamente entre nosotros, entre la generación de capital, quienes debemos de impulsar una agenda a largo plazo, cuáles serían las acciones que además en este momento creo que es el oportuno, puesto que estamos viviendo el tema de transición, no solo en lo federal, ¿no? Que además nos reconforta esta confianza, estas señales que han venido sucediendo desde el nuevo presidente electo? Pero ¿cuáles son las acciones que debería tomar el gobierno del Estado en este equipo, bueno, el nuevo gobernador, su equipo de transición, para apuntar hacia una política industrial? Bueno, lo primero es, yo insisto, si ustedes los empresarios no se ponen de acuerdo en lo que quieren apoyar y aportar,
el gobierno federal nada más va a recibir pues, información encontrada. Si las universidades no se unen a los empresarios, y digo las universidades a los empresarios, no es los empresarios a las universidades deben de tener planes de estudio acorde a las necesidades de la industria y no que saquen planes como les dio a entender la CEPA allá en la Ciudad de México con 2 personas atrás de un escritorio. La educación es fundamental y base para el desarrollo. Lo que se requiere es que se pongan de acuerdo la industria y la industria y las universidades para establecer los polos de desarrollo. Una vez que hagan eso, tendríamos que ir a la segunda hélice, porque este es cuando ya te topas con la realidad. Oye, sí, la vinculación sector público, privado, educativo, sí, pero eso no es lo principal. Tienes que tener otra hélice, y eso es bien interesante lo que les voy a decir. La segunda hélice tiene que ser la parte financiera. Tenemos que saber que todo esto cuesta, señores. Entonces, tenemos que tener una banca de desarrollo. Toda la banca de desarrollo, que es Banobras, Bancomex, NAFIN, FIRA, etcétera, tiene el nuevo gobierno que poner una política específica de banca de desarrollo enfocada a estos sectores específicos. Necesitamos dinero para hacer esto. Si no hay dinero, va a ser muy difícil que podamos salir adelante. 2, tenemos que tener las bases legales, esa es la segunda, todas las bases legales y de cabildeo, porque aunque el gobierno, pues es el gobierno, tenemos que cabildear con los gobiernos estatales, municipales, con las cámaras y asociaciones, con las universidades, con los organismos internacionales, para poder de alguna manera tener un plan de desarrollo coherente. Y la última es determinar ya una vez, la política industrial, y con esto cierro, es, además de tener aquellos sectores que vamos a apoyar, es jugárnoslas con aquellos sectores. Vamos a apoyar, ¿y qué sectores? Porque ahí es donde viene el problema con la industria. ¿Y por qué vas a apoyar a este y no a este? O yo quiero que me apoyes. A ver, esto es bien sencillo. ¿Cuál es tu retorno de la inversión? ¿Cuál es tu impacto económico en generación de empleos, en tecnología, en educación, en impuestos? Si tú le demuestras al gobierno que tú vas a tener un alto retorno de la inversión, ese es un sector que pudiese ser prioritario. O sea, esto no es porque eres mi amigo, mi compadre, no. Esto es porque de a veras podemos probar técnicamente el impacto de ese sector industrial o subsector industrial dentro de la economía del país. Esa es una cosa importante. Y esos sectores, esa sería la otra hélice que les digo, es la parte económica, banca de desarrollo, banca comercial, la parte de financiamiento, la parte legal, la parte de cabildeo y determinar los sectores. Una vez que haga esto el gobierno federal, podrá enfocar todos esos recursos a que haya un realmente crecimiento económico. Ya, bueno, buenísimo. Debo decir también que en este mensaje de la unidad y finalmente de como empresarios, como iniciativa privada, enfocarnos en objetivos claros. Este esfuerzo que hacemos desde Morelos, de este foro, es parte de toda una jornada de más eventos que queremos seguir organizando con la academia, desde luego sumando a más empresas, desde cualquier organismo empresarial y desde luego también con las autoridades ya una vez en funciones, que será en pocos meses. Ahí reitero que nos sumamos justamente con toda la experiencia, doctor Ulises, de estos documentos, de estas prácticas para generar política industrial. Desde Morelos decimos que estamos en una nueva era, en un momento que queremos aprovechar todos estos centros de investigación que existen, y desde ADIEM, y no solo ADIEM, sino todos los demás, estaremos muy enfocados en trabajar en ello. Les voy a dar una fecha. El Plan Nacional de Desarrollo se tiene que entregar al finales de febrero del próximo año. O sea, tienen de aquí hasta diciembre, más tardar, para que hagan una propuesta correcta, para que se le haga llegar a las cámaras nacionales y confederaciones, para que sean tomados en cuenta. Porque si no, Morelos el día de mañana va a estar fuera de la agenda nacional. O sea, si no proponen algo, van a estar fuera. Después de ahí, del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Planeación otorga más o menos un año para que entreguen los planes sectoriales, transversales, regionales y especiales. Es decir, tienen que hacer eso. Y les voy a pedir un favor. No nada más vean todo lo que quieren. Si ustedes se enfocan en la industria 4.0, vamos a tener un problema muy grave. La industria 4.0 es tecnificar la industria. ¿Qué va a pasar con los empleos? Tenemos que tener un programa de contingencia, ¿sí?, para cómo vamos a colocar a esas gentes si no tengamos una revolución social en lugar de una revolución industrial. ¿Ok? Les agradezco mucho y pues... No, muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo más, México, pero con eso estamos. Agradecemos mucho la presencia.